Decíamos, vamos a estar conversando sobre temas políticos. Ahora, ¿por qué? Porque la coalición republicana tuvo su primera reunión de coordinación ayer con el Partido Nacional, el Partido Colorado, el Partido Independiente, con la ausencia de Cabildo Abierto. Y para eso recibimos a Pablo Mieres, líder del Partido Independiente, para conversar sobre ese tema y otros temas. Bienvenido, Pablo. Encantado, un gusto. Gracias por la invitación. Bienvenido. Bueno, empecemos por ahí, por la reunión de ayer. ¿Qué evaluación hicieron en este primer encuentro? no, fue muy buena. Yo creo que era una necesidad dar un paso que sea una señal política pública de que la coalición republicana, más allá de que gobernamos durante el periodo anterior y por supuesto empezó a funcionar desde el 2019 en clave electoral, no tenía un funcionamiento, digamos, orgánico, institucional, más allá de que hace un par de meses habíamos acordado empezar a coordinar a nivel parlamentario. Pero yo creo que la señal es necesaria. Cuando uno tiene una mirada muy crítica de una gestión de gobierno y está en la oposición, no alcanza con señalar que las cosas se están haciendo mal o que el gobierno no cumple con determinados objetivos que para nosotros son fundamentales, sino que tenés que mostrar que hay un proyecto alternativo, que hay una opción para la ciudadanía, tanto para el que se siente parte de la coalición, como para el ciudadano que no tiene definición, de que hay una opción distinta. Y bueno, ayer dimos un paso en ese sentido, va a haber una coordinación política de manera permanente, con reuniones periódicas, para atender los temas más estratégicos, más de políticas públicas, y yo creo que con el tiempo deberá haber también una instancia de trabajo conjunto de técnicos para elaborar un programa de cara ya al futuro, ¿no? En algunas crónicas periodísticas se hablaba de la base es el programa que se presentó para noviembre de 2024. Y uno dice, bueno, pero con ese programa, noviembre de 2024, la coalición republicana perdió las elecciones. Entonces, ¿hasta qué punto esa base te sirve como base? Sí, a ver, el programa que se elaboró entre octubre y noviembre, porque a octubre llegamos cada uno con su programa de gobierno, cada partido con su programa de gobierno. De eso también hay que aprender, es decir, hay que coordinar antes, porque si se pretende gobernar en coalición, hay que tener una conjunción programática razonablemente amplia, más allá de que cada partido puede tener sus ideas propias, específicas y agregadas, pero tiene que haber una especie de tronco común. Pero lo cierto es que ese programa hay que atenderlo, porque fue un poco lo que nosotros le dijimos a la ciudadanía en noviembre que íbamos a hacer si nos tocaba seguir gobernando. Y de alguna manera sirve de referencia para comparar con respecto a lo que se está haciendo desde este gobierno. Pero más allá de eso, yo creo que el análisis tiene que ser actualizado y lo que se escribió en el 24 es una referencia, porque no hace tanto de eso, pero por supuesto tenés que estar ayornando permanentemente el análisis. Lo que yo creo que es muy importante es que hay mucha gente que estaba esperando esta señal, que estaba esperando decir, bueno, a ver, pero la coalición, cada uno funciona por su lado. No, bueno, vamos a tener independencia, por supuesto. Acá ayer se dijo también con claridad, acá hay partidos todos que tenemos nuestra propia identidad, nuestros propios principios, nuestra propia orgánica, todo eso se mantiene sin ninguna duda y además iniciativas propias, pero también esa coordinación que le da a la ciudadanía la señal de que hay un bloque alternativo que tiene capacidad de asumir el gobierno en el futuro. ¿Cabildo Abierto sigue formando parte de la coalición? A ver, Cabildo Abierto tomó una decisión. Yo digo, la noticia de ayer es que se reunió la coalición, lo que hoy es la coalición. Hoy la coalición somos 3 partidos, pero por decisión propia de Cabildo. Acá no hubo una decisión de exclusión ni nada por el estilo. Cabildo manifestó públicamente que en esta etapa estaba en una estrategia en donde entendía que en el formato de coalición no correspondía integrarlo. Y es respetable, es una decisión. Yo no lo comparto, pero es una decisión. ¿Y si mañana Cabildo Abierto quiere volver a formar parte de la coalición? Ayer se dijo con claridad que la coalición está abierta y puede ocurrir con Cabildo o puede ocurrir con otros actores políticos que quieran incorporarse y, por supuesto,
obviamente con los diálogos que correspondan, pero en el caso de Cabildo, además con la historia anterior, es una puerta que está abierta. Pero no es una mala señal el, por ejemplo, formar parte de la coalición cuando me conviene y cuando no me conviene me retiro. A ver, esa es una decisión que tiene que tomar cada partido. Hoy Cabildo prefiere una actuación, digamos, sola y de diálogo y de acuerdo con el gobierno. Bueno, es un camino porque si uno mira los meses que han pasado, la característica general del comportamiento político de Cabildo Abierto es el acuerdo con el Frente Amplio. Bueno, es una decisión que ellos tomaron, respetable, que nosotros obviamente no tomamos en ese sentido, y al revés, que creo que tenemos que construir esa propuesta alternativa, que la gente sienta que esa insatisfacción que hay con un gobierno que yo creo que le está faltando ideas, propuestas, que dijo que tenía respuestas para todo, pero resulta que no, bueno, que no se sientan desamparados, porque acá hay un tema más de fondo, que es que la gente no se sienta insatisfecha con la política en general y que pueda entender que dentro del sistema político uruguayo hay dos opciones, desde hace ya unos cuantos años hay dos bloques. Bueno, hoy gobierna el bloque del Frente Amplio, que también tiene esa particularidad, que es un bloque que al mismo tiempo recoge partidos distintos, ¿no? Porque pero es una coalición ya conformada. Comunista. Y sobre eso te quiero preguntar, porque hace algunos meses recibimos aquí en Cinco Sentidos a Óscar Licandro, a partir de un informe que hablaba sobre la derrota de la coalición y analizaba el porqué. Y lo que él decía era que la coalición necesitaba dar un paso más, una reunión de coordinación posiblemente sea un primer paso, pero él hacía referencia a otras cuestiones que hacían a la identidad de una coalición. Por ejemplo, un nombre que ya lo tiene, un logo, algo que se identifique, una bandera, un color, que todo eso no estaba y que tampoco está claro que haya un acuerdo de todos los partidos para avanzar en esa línea. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, si vos me preguntás qué opino yo y qué opina el Partido Independiente, yo creo que sin mengua, sin afectar para nada la identidad partidaria de cada uno de los partidos que integramos la coalición, también hay que dar señales de que, desde el punto de vista comunicacional, que la coalición tiene una entidad propia, porque de hecho en las encuestas aparece que hay gente que, por supuesto, pertenece y manifiesta intención de apoyo a cada uno de los partidos, pero también hay un dato creciente de ciudadanos que se sienten coalicionistas. Y esa nueva identidad que empieza a emerger hay que atenderla también, y eso puede requerir cosas de las que Licandro señalaba. ¿Pero hablaron de eso en la reunión de ayer? ¿Hay No. coincidencia? No. No, ayer el tema es la coincidencia política de avanzar y de coordinar y de reunirnos periódicamente y que esas reuniones sean públicas y que haya allí sintonía para resolver y definir posiciones sobre distintos temas. Pablo, ¿es la calle Pou el líder del Partido Independiente? No, la calle Pou en todo caso será el líder del Partido Nacional. Para nosotros el Partido Independiente tiene su propia identidad y obviamente de cara a las elecciones del 2029 habrá que discutir y obviamente competir, ya sea en el formato que sea, que eso tampoco quedó ayer establecido. ¿Cuál va a ser el formato electoral de la coalición de cara al 2029? ¿Eso qué significa? Eso significa que, por ejemplo, la discusión que ha estado en las redes y que va a seguir estando sobre si es necesario tener un lema común o hay que ir con cada uno con su lema, con un programa común y luego acordar en la segunda vuelta, ese debate está pendiente. Yo creo que estuvo bien no depender de ese debate para avanzar. Yo creo que la coalición tiene hoy claro un camino para avanzar, que es el camino de la coordinación parlamentaria y ahora de la coordinación política y en los próximos tiempos del acuerdo programático, pero en algún momento también vamos a tener que discutir, pero para eso faltan 2, 3 años, ¿no? Es decir, estamos hablando del año 27, 28 para definir cómo se va a presentar la coalición, porque hay temas que tienen que ver con la ingeniería electoral que dan resultados distintos. Por ejemplo, si en el 24 con los mismos resultados, que ahí eso es una hipótesis, es contrafáctico, ¿no es verdad? Pero con los mismos resultados, la coalición se hubiera presentado con un lema único, hubiéramos tenido mayoría en las dos cámaras. Porque los votos que se dieron para los partidos más chicos
por ejemplo, la suma de Cabildo y de Partido Independiente hubiera dado para 2 senadores más, pero se perdieron porque ninguno de los 2 partidos llegó al Senado. Entonces esos votos no fueron para la coalición, se perdieron. Y por lo tanto el lema mayor, que fue el Frente Amplio, digamos, se benefició, y de hecho tenemos un dato obvio, que es que 42% es más que 46% en términos de representación en el Senado. ¿Por qué? Por el tema de la ingeniería electoral. Y de pronto porque no se puede hacer una suma así tan automática, bueno, que si nos juntamos todos vamos... Y capaz que no, por eso ese es el debate. También vos podés decir, bueno, lo que pasa es que si tú lo haces con un lema común que define un candidato que es del conjunto, pero hay 4 meses para explicarle a la ciudadanía, o sea, desde la interna hasta octubre, cómo es la cosa, y además la fórmula no es de un solo partido, sino que es una fórmula que represente a todos, es mucho más probable que pierdas mucha menos gente o no, porque 4 meses, y octubre. 4 meses no sé si es tanto 4 meses tiempo. Contra 4 semanas, porque si vos vas a la segunda vuelta después de haber votado cada uno con su partido, tenés 4 semanas para convencer al ciudadano que votó A, B, C o D que tiene que votar al candidato que fue más votado. Y además con una fórmula que representa solo a un partido. Entonces, digo, me parece que hay buenos argumentos para que ese debate se dé, pero me parece que sería poner la carreta delante de los bueyes, hacerlo ahora. Ahora lo que tiene que hacer la coalición es coordinar a nivel parlamentario y coordinar a nivel político y empezar a trabajar en las propuestas para el futuro. Respecto, por ejemplo, al presupuesto, no hubo finalmente coordinación en el sentido que, bueno, que en general el Partido Independiente votó en contra, Sí. Y el Partido Nacional votó a favor. El argumento del Partido Nacional es no vamos a dejar al gobierno sin su ley de presupuesto. Sí. ¿Por qué? Porque, bueno, se puede llegar a dar estas situaciones de que no haya mayorías, Sí. si no es una cuestión de lealtad republicana, darle al gobierno el instrumento para que pueda gobernar. Mira, Ana María, siempre había ocurrido que la oposición votaba en contra del presupuesto y no se medía si había mayoría o no había mayoría, y además la mayoría iba a haber igual. Eso pareció bastante evidente desde el principio. Así que yo creo, nosotros votamos en contra. ¿Por qué? Y en esto coincidimos con el Partido Nacional, paradójicamente, a pesar de que ellos votaron a favor, que el presupuesto es malo. Lo dijeron ellos todo el tiempo. Entonces uno dice, bueno, es malo, pero lo votaron. Y después vas a tener 5 años que te van a estar diciendo, sí, pero tú votaste este presupuesto. Bueno, cada cual eligió, y eso ya ocurrió, ya pasó, hubo una decisión que cada uno tomó. Para adelante la idea es que la coalición pueda funcionar de una manera más aceitada y que podamos confluir de manera más continua. Digamos. Pablo, cuando vos hablás de funcionar de una manera más aceitada, mirá lo que te voy a preguntar. Yo hablé con varios líderes de la coalición, nadie lo dice públicamente, pero algunos mostraron su malestar en cuanto a la elección de Valeria Ripoll como vicepresidenta del Partido Nacional. Y quiero preguntarte esto, vos hablás de aceitar algunas acciones. ¿Qué acuerdo podría haber en la coalición para, en ese momento, en el de formar la dupla de candidato a presidente y vicepresidente, también poder estar en la negociación? Digo esto porque dentro de la coalición gana un partido y después, en definitiva, es el que lleva los candidatos. Pero en el momento de tomar la decisión... Yo creo que eso va a depender mucho de lo que dijimos antes, que es un tema que todavía no está definido, que es cómo va a ser el formato electoral de la coalición. Que la coalición tiende, digamos, se construye. ¿Pero hay ambiente como para poder decidirlo entre todos? A ver, repito, es una discusión que hay que dar más adelante y que está relacionada directamente con el formato que elijamos. O sea, una cosa es que la coalición tenga 4 lemas o 3 lemas, hoy 3 lemas, Partido Nacional, Partido Colorado, Partido Independiente, que están de acuerdo en que vamos a gobernar juntos, pero vamos cada uno con su candidato a presidente hasta octubre y después el acuerdo se realiza a noviembre, aunque tengamos un programa común, pero el acuerdo electoral, el votar juntos, se materializa en noviembre. Otra cosa es si llegás a la conclusión de que es mejor un lema único y en ese caso
tú tenés que acordar de cualquier manera el programa común, pero vas a tener un candidato y por lo tanto una fórmula única para los 3 partidos de cara a octubre, ya no a noviembre. Y en tu caso... Y eso obviamente abre un amplio abanico de posibilidades sobre cómo se estructura una campaña de esas características y además cómo se estructura la fórmula, que era lo que preguntabas, ¿no? Y perdón. Perdona, Sí. Turca, no, porque estamos con este tema. En tu caso, ¿de qué sos partidario? Yo creo que hay buenas razones para trabajar sobre la idea de que es mejor, como ha hecho el Frente Amplio tiene un lema único, pero hay un partido comunista, un partido socialista, un MPP, y ellos siguen teniendo sus autoridades, su identidad, sus historias, sus fechas, su trayectoria, y lo que pasa es que el lema único les permite potenciar el resultado electoral. La conversión de votos en cargos es clave en cualquier sistema político y obviamente no es unívoca, es decir, puede ocurrir de maneras muy distintas. Bueno, tener un lema único ayuda a potenciar que la cantidad de votos que tú tenés se conviertan efectivamente en cantidad de cargos. Ir juntos Esa es desde el mi principio. opinión. Esa es mi opinión, pero obviamente yo sé que hay otras opiniones y entiendo que en el futuro podemos llegar a otra conclusión, ¿no? En el Uruguay, y dentro también de la misma línea, ha sido como histórico que el candidato se arroga el derecho de elegir su vice. Pasa en todas las fuerzas políticas. Bueno, de pronto las construcciones deberían ser más colectivas, ¿no? Digo, decir, pero no ocurre, en los hechos no ocurre, digo, le aciertan o le erran. Hay quienes dicen, Daniel Martínez le erró, Álvaro Delgado le erró, la calle invocó, por decirlo de alguna manera un poco folclórica. Es verdad que más allá de qué partido sea, es como una especie de tradición o de cortesía que el presidente es mano para elegir quién es su compañero de fórmula. Eso está metido en la cultura política y va más allá de las reglas de juego, ¿no es verdad? Pero no solo en la cultura, porque el presidente, si gana, tiene que coordinar con el Claro, Parlamento y por tiene que supuesto. tener un buen interlocutor ahí. Exacto. Hay Y una ahí cuestión es un equilibrio hilo, complicado. es un hilo un muy equilibrio fino. muy complicado, hay que estar en los zapatos del que tiene que tomar esa decisión, pero es una decisión relevante, sin ninguna duda. Claro, pero también esa decisión puede inclinar la balanza para un lado o para el otro. Sí. Exactamente. Y eso es lo que, de alguna manera, siempre está arriba de la mesa cuando se toma esa decisión, en el Frente Amplio, en el Partido Nacional, en el Partido Colorado, en el Partido Independiente, en todos lados. ¿Y cuánto pudo tener el peso de esa decisión de designar a Ripoll en el caso de la derrota de la coalición? Yo la verdad que no me animo a opinar, primero porque no me corresponde y además yo estuve totalmente por fuera de esa definición y segundo, porque me parece que cada partido tiene sus mecanismos y uno tiene que ser respetuoso de cómo funciona. ¿Pero tenés una en cada opinión lugar. formada al respecto? Digamos, en realidad, digamos, eso formaría parte de un análisis que no nos corresponde a nosotros hacer. ¿Cómo viste la autocrítica del Partido Nacional? Digo, es otro partido, pero en definitiva se hizo un análisis de lo que fue el gobierno de la coalición. Ayer en la interna del Partido Nacional no todos quedaron conformes con lo que fue por ejemplo, la evaluación del gobierno. Hay quienes ponen más énfasis en la fórmula, hay quienes ponen más énfasis en que el problema fue que la gente no estuvo conforme con el gobierno por cuestiones de la situación económica o de la situación de la seguridad. A ver, yo creo que el gobierno fue un gobierno que termina su gestión con un nivel de resultados, por ejemplo, en materia de empleo, voy a hablar del área que me tocó a mí, de empleo y de salario, mucho mejor que la que teníamos al comienzo del gobierno y a pesar de haber vivido una situación de pandemia durante un par de años y una situación de sequía en el cuarto año y todas las cosas y los problemas de competitividad con Argentina. O sea, yo tengo una opinión muy positiva del resultado del gobierno, lo cual no significa que no haya habido errores, seguramente hubo y quizás varios. También a veces, cuando tú tomas una decisión política importante, voy a hablar del tema de la reforma de la seguridad social, la reforma de la seguridad social era un fierro caliente y podríamos haber pateado la pelota para adelante como había hecho el gobierno anterior del Frente Amplio, que yo me acuerdo a Danilo Astori cuando dijo en la mitad del tercer periodo de gobierno del Frente, digo, no, la reforma de la seguridad social es muy importante,
habrá que hacerla en el próximo gobierno. Pero ya había que hacerla ahí. Y cuando nos tocó a nosotros, obviamente, cuando vos decís vamos a hacer una reforma de la seguridad social, hay riesgo electoral, porque cuando haces una reforma de la seguridad social es porque tenés problemas con la situación demográfica y hay que tomar decisiones que no son muy simpáticas. Pero, por ejemplo, yo puedo asegurar, y apuesto plata, a que este gobierno, que el año 2024, el año pasado, se dedicó toda la campaña electoral a juntar votos diciendo que nosotros habíamos subido la edad de retiro a 65 años y que había que volverla a 60, no lo va a hacer, porque sabe bien que no se puede hacer. Entonces ahí hay un problema de honestidad, porque yendo a una de las consignas de la campaña del Frente Amplio, que gobierne la honestidad, bueno, eso no es honestidad. Lo que se le dijo a la gente que se podía hacer, no lo van a hacer porque saben que no lo pueden hacer. Pero, Pablo, eso es parte, porque, a ver, la calle también dijo... Es parte de hacer política de manera... Bueno, hay algunas no cosas, ser. ¿no? Decir, Te lo también podría el decir gobierno también, de la coalición entró y dijo... Ana María, te lo podría decir también, para seguir con el tema, con las AFAPs. Cuando se votaron las AFAPs, el régimen mixto, el Frente Amplio puso el grito en el cielo. Habló parte del Frente Amplio. El Frente Amplio, casi todo. Habló de privatización, habló de que se estaba tirando por la borda el régimen de solidaridad. Gobernaron 15 años con mayoría absoluta. No tocaron nada de las AFAPs. ¿Por qué? Porque sabían que no se podía. Y porque además... podría seguir con Botnia también, y UPM, que cuando hicieron la campaña en el 2004 le hicieron sobre el argumento de que era una vergüenza las transnacionales, entregar el país a las transnacionales, y llegaron al gobierno y no solo mantuvieron UPM, sino que nos compramos un lío con Argentina para defender UPM y además siguió Montes del Plata y después UPM2, todo Pablo, durante los gobiernos del Frente Amplio. También la coalición dijo, podemos ahorrar 900 millones de dólares. Cuando se le preguntaba, achicando el Estado, y en realidad el gobierno que asumió con un endeudamiento de 970 millones de dólares. Entonces, te digo, decir cosas que se dicen y que después no se cumplen, yo digo, no atribuyo intenciones, pero esta es muy seria, ¿no? El tema de la seguridad social... Pero hay un diálogo, vos decís que no, pero hay un diálogo social. Hay un diálogo social. Con la campaña electoral. En la campaña electoral lo que pasó es que el Frente Amplio ofreció el oro y el moro en todos los temas, y particularmente en seguridad, y resulta que ahora estamos esperando que terminen de armar el plan. Yo nunca había escuchado en la historia del Uruguay, y probablemente en el mundo, de un gobierno que dice, no, yo tengo la solución para el principal problema que tiene la ciudadanía, y cuando llega al gobierno dice, bueno, ahora tengo un año para preparar un plan de seguridad. ¿Dónde está la propuesta? ¿Cuál era la solución al problema de seguridad? Pero todos dicen, también la coalición dijo, nos vamos a hacer cargo. Estamos hablando del gobierno actual. Está bien, pero digo, todos dicen, nos vamos a hacer cargo y todo el mundo se hace cargo, pero en los hechos, después cuando vos ves en las encuestas, la gente dice, la inseguridad sigue siendo tan campante. Cuando vos ves naturalizamos eso, el riesgo que tenemos es que la gente no crea más en la política. Bueno, pero tenés hechos concretos también, ¿no? Porque ayer informábamos que ya fue extraditado Luis Fernando Fernández Albín, que es la persona señalada como el narcotraficante más importante también te de digo, Uruguay. Tuvimos un episodio que no había ocurrido nunca en el país, un atentado en la casa de la fiscal general y un atentado enseguida en la sede del había habido atentados ya contra instituciones del Estado, no fue el primero. Claro que sí, pero en la casa de la fiscal general ese es un hecho que salió al mundo entero, porque es un salto en materia de crisis, de incremento del crimen organizado. Pero nadie a Mónica Ferrero ya la habían amenazado de muerte junto con el periodista. Bueno, pero además nadie que no haya estado en ese tema desconoce que eso tarde o temprano, más temprano que tarde, digamos, iba a suceder. Las señales ya vienen siendo dadas desde hace tiempo. Yo lo que digo es que viene una escalada del crimen organizado que hay que no atender, es de ahora. Y en la que tenemos que estar, ahí sí, totalmente espalda con espalda. Es decir, no conviene para nada que empecemos a generar esto como una especie de botín, porque nos llevan puestos los malos, para decirlo de una manera fácil. ¿Sí? Respecto, por ejemplo, al estudio que hizo Opción Consultores, ellos señalaban que parte de la crítica al gobierno que salió estaba vinculado con la tensión de las clases medias,
la tensión de la situación económica, la tensión de los salarios y también la seguridad. Pero hay todo un capítulo vinculado con jubilados, salarios, y bueno, digo, decir, eso también terminó siendo como un punto débil, según Sí, sí. lo que dice el estudio. Y respecto a lo que vos decías de los 60 a los 65, hay un diálogo social, Sí. digo, decir, que no Por ha eso digo concluido. no, claro, por eso digo, yo apuesto a que no va a cambiar. Apuesto, digo, creo que no lo van a hacer. Veremos. El tiempo dirá. Ellos saben que no se puede. Saben, muy bien, porque los números son cada vez más tremendos en materia demográfica y porque todos los países que tienen la característica demográfica del Uruguay, todos, y incluyo gran parte de América Latina, tienen edades de retiro más altas que 60 años. Y es lo que se debate en el mundo, además, ¿no? Digo, si Y hoy los hoy países están europeos, discutiendo en Alemania en Finlandia 70 estaban años. hablando de 70. Sí, en Alemania 70 años. No, te iba a preguntar, como ex ministro de Trabajo, ¿cómo estás evaluando la gestión de Juan Castillo? Bueno, yo creo que está teniendo problemas para manejar la conflictividad que surgen un poco, a ver, esta es una opinión muy personal, pero el Ministerio de Trabajo tiene un rol de mediación entre empleadores y trabajadores, es clave. Y para eso el equipo del Ministerio de Trabajo tiene que tener, en la medida de lo posible, un perfil lo más, no digo neutral, pero que de alguna manera no haya una sensación de que está muy volcado para alguno de los dos lados, que fue lo que nosotros tratamos de hacer durante todo el periodo, y el equipo era un equipo que no tenía connotaciones ni empresariales ni sindicales. Tiene un sesgo muy claro. Todo el equipo del Ministerio de Trabajo es con un pasado sindicalista. Y el que no lo es, que es el subsecretario, es abogado de sindicatos, históricamente ha sido abogado de sindicatos. Entonces, ¿qué es lo que te genera esto? Y acá voy más allá de si está bien o está mal que sea de sindicatos o no. Simplemente te genera que para el sindicalismo hay una expectativa muy alta. Porque tiene todo un equipo del Ministerio de Trabajo que estuvieron trabajando con ellos. Entonces, levanta sus exigencias y sus demandas. Y del otro lado hay un prejuicio de decir, bueno, esto me va a flechar la cancha al revés. Entonces, lograr conjugar eso se vuelve muy difícil. Ese me parece que es un poco el problema que hay atrás. Entonces, tenés problemas de conflictividad sin perjuicio de que este es un año donde además se conjugan cosas. En general, el año del presupuesto es un año de mayor conflictividad y además este año se terminó el periodo de la 10ª ronda de Consejo de Salario y tuvo que negociar la 11ª. Entonces, si incluís eso, más lo que acabo de mencionar, la combinación hace difícil el manejo de la conflictividad. Al tipo de conflictos, ¿no? El conflicto de la pesca, por ejemplo, Son es un conflicto distintos, sí. Sí, pero sí es un conflicto que viene ya desde hace muchos años, o sea, que es realmente y complejo. hay zonas, a ver, y hay conflictos que son más complicados, por ejemplo, el puerto. El puerto es un ejemplo que además está repercutiendo, yo creo, en la competitividad y está repercutiendo en el crecimiento de la economía. Yo me tomé el trabajo de calcular, en estos meses que llevamos de este gobierno, el puerto ha parado más días que en los 5 años que gobernamos nosotros. O sea, ¿crees que vos lo hubieses hecho mejor? No, yo no sé, eso yo no voy a pecar de soberbia ni nada, no sé. Lo que sí digo es que yo sabía que cuando paraba el puerto se complicaba, era el peor conflicto de todos. Entonces vos tenés que preocuparte mucho de evitar que el puerto se pare, porque cuando se para un sector de actividad, el problema surge en ese sector de actividad. Pero cuando se para el puerto, se para el país, porque es la entrada y salida de productos. Entonces vos no podés dejar que eso esté funcionando como un problema permanente, porque ahí te llama el transportista, te llama el exportador, te llama, bueno, por supuesto los portuarios, te llama todo el mundo. Y la verdad que estamos teniendo una conflictividad portuaria muy alta, ¿no? Y en el trasfondo no está también que no habría que haberle dado una concesión de 60 años a la empresa. Eso lo han dicho Catamarca. y no es un buen argumento, porque ese acuerdo se hizo en febrero del 21. Y del 21 al 24 tuvimos mucha menos conflictividad que en estos meses del 25. Entonces, explícame por qué esperaron 3 años y además esperaron un gobierno más cercano a la opinión contraria para armarles lío. No cierra en absoluto. Es una excusa que
el gobierno actual está tratando de explicar para un problema que es mucho más general y que tiene que ver con demandas que son muy altas hoy del sector de los trabajadores portuarios con respecto a viejos temas. Esos temas estuvieron planteados antes de que nosotros gobernáramos. Pablo, el tema de los 13 jornales es un tema viejo. Sí, lo que pasa es que ahora incorporaron tecnología Lo que pasa es que ahora es compleja. a Porque ver, en todos los sectores de actividad permanentemente se incorpora tecnología y tenés que buscar la manera de evitar que eso termine generando parálisis en la actividad. Pablo, ¿qué rol estás ocupando vos hoy en el Partido Independiente? Y en varias oportunidades dijiste de la problemática de salir al interior del país. ¿Cómo va a ser el Partido Independiente para tratar de crecer precisamente? Bueno, nosotros estamos trabajando fuerte, tenemos obviamente a Gerardo en el Parlamento. El partido ha tenido además, en función de los resultados de las elecciones departamentales, en varios departamentos tenemos compañeros comprometidos en gestiones departamentales, con cargos de gestión, y sin duda, yo el año que viene voy a recorrer todo el país, como siempre, y empujando para que este partido, dentro de la coalición, tenga un peso lo mayor posible, porque no es lo mismo. A ver, las coaliciones son coaliciones, no es un partido único. Entonces, no es lo mismo el peso que pueda tener, el perfil que pueda tener la coalición con equilibrios distintos. Ya para ir cerrando te pregunto, porque ustedes tuvieron la Convención Nacional del Partido Independiente a principios de diciembre, donde analizaron la situación del partido. Y uno podría pensar que el Partido Independiente, siendo un partido pequeño, tiene todo para ganar uniéndose a la coalición. Sin embargo, te hago la pregunta si analizaron algo que no les sea tanto ganar, sino que, que tengan cosas para perder. Sí. No, el riesgo que hay es que vos no puedas mantener tu identidad y tu especificidad. Y yo creo que eso lo vamos a defender a muerte, como ha sido desde el principio. Es decir, el Partido Independiente es un partido distinto al Partido Nacional y al Partido Colorado. Y ese es el desafío que tenemos, demostrarle a la ciudadanía que la importancia del peso del Partido Independiente dentro de la coalición hace al resultado que pueda tener un futuro gobierno de coalición. ¿cómo viste el proyecto de Pedro Bordaberry, del senador Pedro Bordaberry, sobre reconciliación y nunca más, reeditar como una cierta comisión? Dos cosas. La primera, el tema de la Comisión para la Paz, etcétera, ese es un tema que ya estuvo y que yo no veo ahí novedades. Y el segundo, que es el tema de la prisión domiciliaria, yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Acá hay argumentos que son de peso. El tema lo tiene que resolver la justicia, en eso comparto lo que ha dicho el presidente de la República, son los jueces los que determinan si una persona tiene que ir o no a prisión domiciliaria y no una cierta categoría de presos, cuando vos tenés 16.000, todos en condiciones bastante jorobadas, bastante no, extremadamente jorobadas, y por qué un pequeño grupo que además tiene condiciones bastante mejores puede eventualmente tener un criterio diferencial. Pablo Mieres, gracias por haber venido esta mañana.